Hola, hoy en el curso de Machine Learning veremos las redes monocapa, específicamente el perceptrón y el Avaline como modelos de neuronas artificiales. En primer lugar, contarles que el perceptrón, cuyo nombre proviene del inglés perceptron, es una neurona artificial que está inspirada en las células de asociación de la retina, en donde se produce la decisión luz y sombra. Por tanto, son neuronas artificiales cuyo objetivo es discernir entre activo o inactivo. Este fue creado en 1957 por Frank Rosenblatt, quien le dio la forma que vemos a continuación. Una serie de señales de entrada que corresponderían a los estímulos de sus neuronas vecinas, que son captadas por estas canales o dendritas, pero ponderadas por unos pesos W sub J, que van a acumularse aquí en el soma de la neurona, que además recibe una señal que más que externa es interna, que corresponde al sesgo, o al término independiente, digamos, de esta sumatoria, como para darle más generalidad matemática. En este mismo soma, una vez que se ha acumulado la información externa, pasa entonces por esta función umbral para generar una respuesta inactiva o activa respectivamente. Entonces acá las denominaciones que vemos aquí, los X sub I son las entradas, B es el sesgo o bias en inglés, por eso la letra, los W sub I son los pesos o weights, parámetros ajustables, la función umbral lógico, si es menor que el umbral es 0, si es mayor es 1, y la salida I, que corresponde a esta operación. El perceptrón tiene ciertas características como su función es clasificar solamente clases linealmente separables y solamente dos categorías, ¿no? A través de un hiperplano, que en el caso particular de un plano de 2 dimensiones sería una recta, si es un volumen de 3 sería un plano. En forma genérica es un hiperplano. Su aprendizaje consiste en encontrar los pesos, los W sub I y B, tal que se puedan separar estas clases. En el plano, por ejemplo, dado este ejemplo que tenemos una clase A y una clase B linealmente separables, tenemos entonces que estos pesos W0 y este umbral θ juegan entre sí de manera de generar esta recta que no es más que la frontera entre ellos. Acá, por supuesto, cabe determinar cuánto valen los W1 y W0 para que se cumpla esto que vemos acá. Como puede imaginarse, esto tiene infinitas soluciones. El objetivo del perceptrón no es encontrar la mejor, sino encontrar una solución. El algoritmo de aprendizaje consiste en que el nuevo peso en la iteración K más 1 será igual al valor que tenía anteriormente. Recordemos que en redes neuronales estos son inicializados con valores aleatorios, más una tasa de aprendizaje alfa en el sentido del error, es decir, de la diferencia entre el valor deseado y la salida de la red por la entrada. Para el caso del bias es casi igual, solo que no va multiplicado por la entrada, porque la entrada implícita del bias es un 1. Así entonces, recordando que el error es el target menos la salida de la red, quiero entonces ahora proponer un ejercicio en donde tenemos que vamos a reproducir una compuerta AND utilizando un perceptrón. Este presupone un aprendizaje supervisado, dado que se conoce un target, y las condiciones iniciales son estas que vemos acá. Definimos un umbral en 0,5 y una tasa de aprendizaje en 0,1. Ahora, dadas estas características, estas condiciones iniciales, verifique cuál de los puntos está bien clasificado
y calcule una iteración para uno de los puntos que no está bien clasificado. Para poder saberlo mejor, puedo ayudarme de un gráfico. Vamos a comparar ese resultado con el del segundo modelo de neurona que voy a presentar hoy, que es el Adaline. Vamos a dejar pendiente para continuar con este modelo. El Adaline es el acrónimo de Adaptive Linear Element. Esta es una neurona artificial cuya respuesta es lineal y fue creada por Woodrow Hough en 1960. Es una alternativa al perceptrón. Su diferencia es que en Soma no hay una función umbral. Esta es una neurona que deja pasar todo. O la función de activación de esta neurona es la identidad. Igual que en el caso del perceptrón, tenemos los mismos elementos. La salida entonces carece de la función umbral, es directa. Y podemos ver entonces que otra diferencia está en el algoritmo de aprendizaje, o lo que podríamos llamar el entrenamiento de la Adaline. Este se basa en el principio de mínima alteración. Quiere decir que mediante el algoritmo de mínimos cuadrados se considera una función cuadrática de error de la salida y lo que finalmente da lugar a la regla conocida como regla delta. Si definimos matricialmente que la salida es el producto punto del vector de pesos por el vector de entradas, podemos definir una función objetivo como esta, que no es más que el error cuadrático, apenas con una constante. Esta es simplemente para que en el momento de la optimización no me queden valores constantes allí. Hacemos la derivación con respecto al peso, WI, por tanto nos va a quedar que esta derivada, al hacerla igual a 0, o perdón, al ir en el sentido opuesto de la derivada, yo voy a tener que mi sistema va a disminuir su valor, ¿sí? El error. Entonces definimos así la actualización, el algoritmo de actualización de pesos para el Adaline. El nuevo valor será igual al anterior más alfa, multiplicado entonces por el menos, ¿sí?, la derivada con respecto al peso de la función objetivo definida como error cuadrático. De esta manera, entonces vamos a tener que para el mismo ejemplo, exactamente el mismo ejemplo, hay pequeñas diferencias. Ahora sí, este es el gráfico que teníamos acá con las condiciones iniciales, la línea punteada verde, y vemos los puntos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, en donde he marcado con pelotitas azules los ceros y con una estrella roja el 1. Podemos observar que el primer punto para esta condición inicial, que es la línea marcada en verde, está correctamente clasificado, puesto se encuentra del lado izquierdo de esta recta, y todo lo que esté del lado izquierdo de la recta corresponderá a un 0, y lo que esté del lado derecho a un 1. De tal manera que tanto el punto 0, 0 como el 0, 1 se encuentran bien clasificados. El punto 1, 0 se encuentra mal clasificado, puesto que dada esta frontera, su salida, la salida del perceptrón y de la Adaline es un 1. ¿Ya? Y el punto 1, 1 también se encuentra mal clasificado. Entonces vamos a mirar este primero para aplicar el algoritmo del perceptrón y del Adaline. En el caso del perceptrón, este algoritmo no es más que sustituir entonces en el modelo de actualización, vamos a regresar aquí, los valores de los pesos en los instantes iniciales, pesos y vías, y multiplicar por el error. Entonces el trabajo que hay que hacer es el calcular el error en el punto 1, 0. El error en el punto 1, 0 no es más que el target menos la salida de la red. Y la salida de la red en ese punto de este perceptrón sería 1.25 por 1
más menos 2.5 por 0 más 0. Por lo tanto, la salida del perceptrón es 1.25. Pasada por la función umbral es 1. Luego el error será 0 menos 1. El error es menos 1. Entonces lo sustituimos acá y obtenemos que finalmente el peso 1, 2 y vías se modifican de tal forma de generar una nueva frontera, la que está marcada aquí con una línea continua calipso. Hacemos lo propio ahora para el Adaline. Entonces la estrategia acá cambia en el sentido de que para poder aplicar esto yo necesito calcular los errores en cada una de los puntos de la muestra para poder recién calcular los nuevos pesos en el punto de interés que es este que está acá. Entonces debo calcular el valor de salida en el punto 0, 0, que fácilmente vemos que es 0, por tanto aquí el error es 0. Para el siguiente punto tendríamos que la salida de la red es 1.25 por 0 menos 2.5 por 1 más 0, o sea es menos 2.5. Y el valor deseado era 0, por lo tanto aquí el error es 2.5 positivo. Para el siguiente punto, el error es menos 1.25 y para el siguiente punto es 1.25 por 1 menos 2.5 por 1 serían menos 1.25 y el target es 1, por lo tanto sería 1 más 1.25, o sea 2.25. La suma total entonces de todos los errores en cada uno de los puntos es 3.5. Y allí entonces sustituyo esta sumatoria por ese valor y obtenemos entonces los nuevos W1, W2 y vías. Quedándonos entonces que la modificación de la línea punteada tras una iteración para el Adaline es la que observamos acá. De esta manera, apenas nos estamos haciendo una idea de cómo trabaja una neurona. Ahora bien, estas son de ciertas características, son neuronas de tipo producto-punto y de aprendizaje supervisado. Vamos a ver en la siguiente clase qué ocurre con las que son de tipo distancia y de aprendizaje no supervisado. Eso es todo, muchas gracias.